Todas las semanas tenemos el honor de contar con el espacio del Panorama Global, del Observatorio del Sur Global, y para ello lo tenemos a Federico Montero, director del observatorio. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, Fede, Bien. contentos de poder tenerte en esta mañana de día lunes con una noticia este fin de semana que estuvimos hablando en En varias la apertura, ocasiones sí. y en la apertura de este programa también el día de hoy acerca de esta noticia, ¿no? Biden que da un paso al costado y se baja de la candidatura presidencial. Bueno, pareciera ser que en las últimas semanas la situación política en Estados Unidos ha entrado en una especie de montaña rusa de emociones después de lo que fue el domingo pasado, el intento de magnicidio sobre el expresidente y actual candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, que sacudió la política norteamericana. Se termina de consolidar en el día de ayer domingo un posicionamiento del actual presidente Biden, quien era precandidato por el Partido Demócrata, a desistir de su intención de postularse finalmente en las elecciones de noviembre, producto de una serie de factores que se habían ido acumulando en términos de desprestigio fundamentalmente de su figura como candidato en relación a una serie de desempeños bastante flojos, sobre todo en lo que fue el debate presidencial del último 27 de julio, donde se lo vio con dificultades para ubicarse en tiempo y espacio y ciertas dificultades para articular segmentos de su discurso, que obviamente fueron explotados por su contendiente Donald Trump, pero a su vez también esas dificultades fueron haciendo crecer la preocupación al interior del propio Partido Demócrata en las intenciones que tienen, obviamente, de continuar al frente del gobierno, pero además porque no solamente se elige presidente en las elecciones generales de Estados Unidos, sino que además se eligen puestos claves en el Senado y en lo que es la Cámara de los Representantes, que sería la Cámara de Diputados de aquí. Entonces, un candidato débil no solo arriesga las posibilidades de continuidad del gobierno, sino también arriesga las posiciones en las distintas cámaras que hoy tiene el Partido Demócrata y las proyecciones políticas de varios de los que son actualmente senadores en su desarrollo hacia la carrera presidencial. Todas estas razones se conjugaron para, en el día de ayer, Biden tomara esta decisión. Estamos a algunos días donde la convención del Partido Demócrata va a tener que resolver quién es la persona que va a suceder a Biden en la candidatura por el Partido Demócrata. Hay distintas especulaciones, fundamentalmente muy posicionada Kamala Harris, quien es actualmente la vicepresidenta. Aparecen otras figuras también. Habrá que ver cómo se termina de conjugar este delicado ajedrez y rompecabezas del Partido Demócrata, que hoy está bastante corriéndola de atrás, podríamos decir, frente a Donald Trump, que está instalado como favorito, aunque la elección no está resuelta. Ahí está, leía también acá en el informe del Observatorio del Sur Global, ¿no? Fede, que no existen precedentes, ¿no? Que se baje de una candidatura a tan pocos meses de la elección. Bueno, así es, porque si bien existen precedentes de presidentes norteamericanos que no lograron su reelección, se me viene a la cabeza la situación de Jimmy Carter a fines de los años 70, un candidato que había anunciado su voluntad, un presidente que había anunciado su voluntad de reelegirse y que había comenzado una especie de pre-campaña, que tenga que desistir. No hay precedentes, y esto habla también de la crisis política y de representación que atraviesa la política norteamericana, también sabiendo que se mueven intereses poderosos de carácter geopolítico y también grandes intereses económicos detrás de las candidaturas que, más allá de los matices que pueden existir entre las dos, representan a una especie de poder permanente también que sustenta la posición norteamericana en el mundo. Así que en este marco de complejidad, sí, no hay antecedentes de una situación con estas características. Y Fede, en el caso de Michelle Obama, que también era un nombre ahí que estaba polulando. Sí, efectivamente, también se habla de las posibilidades de quien es la esposa de Barack Obama, quien fuera
presidente también del Partido Demócrata, es una figura que concita bastante atención y expectativa por algún sector del electorado. Tiene posibilidades, hoy por hoy el tablero está abierto, se habla de Michelle Obama, también se habla, como decíamos, de Kamala Harris. Sí. También hay otros candidatos no tan conocidos que son senadores con fuerte presencia en las provincias, en los estados del interior de Estados Unidos. Esto se va a terminar definiendo en estos días. Las digamos, ventajas y desventajas que tienen cada uno de estos perfiles son analizadas en función fundamentalmente del posicionamiento en la opinión pública, pero también de los marcos de acuerdo que hay entre los distintos sectores, como yo te decía, políticos y económicos al interior del Partido Demócrata. Y por otro lado, como bien decías vos, del lado del frente, la Convención Nacional de Republicana ya obviamente que eligió a Donald Trump, y Donald Trump también eligió a su vicepresidente, candidato a vicepresidente. Así es, se optó por una figura que era crítica, de hecho, a Donald Trump, fue muy crítica durante muchos momentos, luego tuvo un acercamiento producto del vínculo que tiene con algunos de los resortes del poder político y económico que están del lado del Partido Republicano, en particular la figura de Elon Musk ahí es un actor importante para acercar algunas posiciones que antes eran críticas a Donald Trump. Y la otra característica que tiene el candidato a vicepresidente de Donald Trump es su condición de cristiano y nacionalista, lo cual hace reforzar un poco ese perfil que está buscando Donald Trump para delimitarse de la perspectiva más vinculada con las posiciones globalistas que suele ostentar el Partido Demócrata. Vamos a ver cómo continúa también esta situación. Ha aprovechado la situación Donald Trump para acrecentar sus críticas sobre Biden en el día de ayer, luego de conocerse que Biden se bajaba de la candidatura, con duros comentarios y calificaciones sobre Biden, su condición de sus dificultades para vertebrar el discurso, sus dificultades que ha mostrado en varias situaciones. Esto también va a tener repercusiones de carácter geopolítica, porque bueno, es claro que en los conflictos que a nivel internacional sostiene Estados Unidos, las posiciones, por ejemplo, que ha tenido Donald Trump sobre la situación en Ucrania no son las mismas de las que ha sostenido Biden y el Partido Demócrata. Donald Trump más inclinado a la búsqueda de una negociación que le dé una resolución política al conflicto militar que hoy sostiene fundamentalmente Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, mientras que los demócratas han sido los principales impulsores del sostenimiento del financiamiento y la presencia logística y militar norteamericana en el escenario ucraniano. Así es, para todas las noticias que tienen que ver con este fin de semana. Claramente, semana a semana tenemos noticias nuevas con respecto a estas elecciones en Estados Unidos, pero también para mencionar y hablar de otras noticias que en el Observatorio del Sur Global tenemos las novedades del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Con la avanzada israelí en Gaza, también tenemos que hablar de eso, Fede. Sí, se da en una situación donde está abierta un canal de negociación entre Netanyahu y las autoridades de Hamas, donde intervienen también distintos actores del escenario del Medio Oriente, en particular Emiratos Árabes y otros actores del mundo musulmán que intentan establecer un canal de negociación, y en el marco de esa negociación, que por momentos aparece trabada, se recrudece la acción militar, es decir, a la vez que se establecen estas negociaciones, se recrudece la presencia y la acción militar del ejército israelí sobre la Franja de Gaza, sobre todo lo que es en el sur, en lo que es la frontera con Egipto y el paso limítrofe, que es por donde ingresan fundamentalmente una parte de los suministros humanitarios. Los otros ingresan a través de un puerto que estableció Estados Unidos, a partir del cual puede descargarse allí la ayuda humanitaria, pero toda la apuesta está puesta en el marco de estas negociaciones que podrían establecer, que involucran a un conjunto de actores
desplegados en la región, algunos de carácter estatal como los que mencionaban, y otros bajo formas de guerrilla que responden directa o indirectamente a los intereses de Irán, como es el caso de Hezbollah y otros actores de la región. Así es. Y para cerrar, queremos volver a lo que es Sudamérica, ¿no? Y conocer un poquito acerca de la última semana, ¿no? De la campaña electoral de cara a las presidenciales en Venezuela. ¿Qué noticias tenemos de esas elecciones? Bueno, eso es un proceso electoral muy importante, determinante, que quizás no tiene tanta prensa, pero seguramente se va a instalar en esta semana y el lunes que viene podremos charlar al respecto. Son las elecciones presidenciales en Venezuela, donde Nicolás Maduro busca una nueva reelección al frente del gobierno en un contexto donde la oposición, a pesar de que tiene varios candidatos, hay uno de ellos, González Urrutia, que ha logrado concitar la mayor parte del apoyo de los distintos sectores opositores, y es hoy aparece en algunas encuestas más vinculadas a empresas de opinión, digamos, cercanas a los intereses de la oposición venezolana y de Estados Unidos como el candidato. Mientras tanto el chavismo mantiene cautela y optimismo de poder retener el gobierno. Es importante destacar que a estas elecciones se llega después de un arduo proceso de negociación política, porque la oposición venezolana no estaba participando de la vida institucional y política del gobierno después de lo que había sido el intento, con el apoyo del entonces presidente norteamericano Donald Trump, de desconocer al gobierno de Maduro y pretender instaurar a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. No sé si recuerda, quizás la audiencia se le fue perdiendo con las idas y vueltas de la situación venezolana, pero Juan Guaidó se había autodeclarado presidente, que era un asambleísta, y había recibido el apoyo tanto del gobierno norteamericano, del entonces presidente Donald Trump, como de varios de los gobiernos de la derecha latinoamericana que habían conformado el Grupo de Lima para intentar sustentar esa presidencia de Juan Guaidó, que finalmente no pudo sostenerse por el poco apoyo que tenía entre los propios venezolanos la figura de Guaidó. Sin embargo, de la mano de el desconocimiento del gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos y varios de los países europeos, implicaron la incautación de muchos activos que eran del Estado venezolano. Estamos hablando de activos de empresas petroleras venezolanas, fundamentalmente con presencia en Estados Unidos y en Europa, que fueron capturados por los gobiernos de esos países para supuestamente entregárselos al los representantes de Guaidó. Bueno, todo eso está sostenido en un hilo y forma parte de las negociaciones que hicieron posible que la oposición se presentara a estas elecciones. Por el lado del gobierno, después de una fuerte crisis económica que atravesó Venezuela, derivada de el bloqueo económico que lo sometió este intento de reconocer al gobierno de Guaidó, y también algunas dificultades propias de la economía, hay una normalización económica, hay una mayor descompresión de la situación de enorme inflación que había atravesado Venezuela, que hoy ha caído raudamente de la mano del reconocimiento parcial también de la circulación del dólar como una especie de economía bimonetaria, que ha permitido que la inflación baje y se recompongan parcialmente algunos sectores de ingresos de Venezuela. Así que con esa expectativa de ver qué va a pasar, se presentan elecciones que por primera vez en mucho tiempo implican la participación de la oposición y elecciones competitivas, con un signo abierto respecto de qué puede acontecer en un país tan determinante en términos políticos, pero también económicos, por ser una potencia petrolera en un mundo en crisis, donde el petróleo que Rusia proveía, por ejemplo, Europa, muchos especulan que Venezuela podría reemplazar esa capacidad de proveer petróleo en caso de que el gobierno que surja de las elecciones sea más favorable al eje que sostiene la Alianza Atlántica. Así que con todas esas implicancias geopolíticas, con un bloqueo que se le impuso a la población venezolana y con una apertura a la participación de la oposición, vamos a estar siguiendo con mucha atención lo que van a ser las elecciones el domingo que viene en Venezuela. Así es, entonces el próximo lunes ya estaremos hablando sobre estas noticias. Federico, como siempre, agradecerte por estos minutos y toda la información detallada en observatoriodelsurglobal.com. Nos vemos, gracias.
Pasaba Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. La verdad que es completísimo con todas las noticias. Hoy lo mencionábamos en la apertura. Queríamos saber más a detalle de lo que sucedió con la candidatura de Joe Biden, que bueno, se bajó obviamente de la reelección, del camino a la reelección. Y bueno, la contienda con Donald Trump, que seguramente se irá acrecentando con el correr de los meses hasta llegado el momento de la elección. El 5 de noviembre. Exactamente, en noviembre. Nosotros continuamos hasta las 12. Acá en el magazine cerca tuyo.